noche, dependiendo la hora en que vean este video. Bueno, chicos y chicas, como os lo había comentado, voy a tratar de abordar los temas lo más resumido posible para no tener inconvenientes con la duración y la subida del video, ya que este tipo de herramienta me graba el video en una calidad muy alta. Yo creo que por eso es que tengo la dificultad para subirlo a YouTube, y también el que se extendieron mucho. Entonces por eso vamos a hacerlo, como le dije. Vamos a ver ahora el tema 4 y pues en el segundo video vemos el tema 5. Pues comenzamos. En nuestro tema, en el tema 4 vamos a ver lo que son las escalas de medición en el sector turístico. Cuando nos llega a la mente escalas, ¿qué es una escala de medición? ¿Qué es eso? Uno como que dice, ay, matemática. Pero bueno, realmente tiende a ser un poquito complejo, ¿verdad? Si no se había escuchado del término antes. Pero yo entiendo que con ejemplos y con la práctica es bastante fácil de entender. Entonces, como saben, las informaciones que ustedes van a buscar dentro del proceso investigativo, ¿verdad? Todas esas informaciones son datos, ya sea dependiendo el tipo de investigación que realicen, de una u otra manera van a tener información que se convierten en datos, ¿verdad? En datos. Entonces, esos datos son la representación de atributos o variables que describen hechos. Entonces, cuando estos se analizan y se procesan, pues se transforman en una información. Es lo que le comenté. Entonces, para poder hacer esto es necesario comparar esos datos entre sí y respecto a sus de referencias, ¿verdad? Entonces, en este proceso de comparación requiere de una escala de medición, donde uno puede situar cada posible valor que toman esos datos, por sus diferentes tipos de características. Entonces, ¿qué es una escala de medición? Una escala de medición no es más que una clasificación acordada con el fin de describir la naturaleza de la información contenida dentro de los números asignados a los objetos y por lo tanto dentro de una variable. Se está escuchando como muy complicado, ¿verdad? Pero no, en palabras llanas, básicamente, ustedes saben cuando, por ejemplo, uno en matemáticas, su profesor o hasta uno también en el diario vivir, uno dice para medir algo, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto te gusta comer chocolate, por ejemplo? Del 1 al 10, o sea, esa es una escala. O sea, esa numeración fijada, ¿verdad? Para tú medir una información partiendo de un elemento a otro, o sea, de un atributo a otro, entonces es una escala. Porque su nombre lo dice, es una escala que mide algo. Entonces, por eso cuando decimos en la escala del 10 al 20, en la escala del 10 al 100, ¿qué número escoges o qué tú quieres? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de escalas que, como ven, no siempre hacen relación a números. O sea, yo puse el ejemplo con números porque es un poquito más entendible, pero no todo corresponde a números, porque hay escalas que hay escalas que existen de diferentes tipos que tienen que ver con adjetivos y con palabras llanas, ¿verdad? Entonces, como dije, una de la escala principal que vamos a ver es la escala nominal, que esta pues se da, ¿verdad? Cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo de un elemento, pues se considera una escala de medición nominal. Entonces, en esta carece de sentido de orden, las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar, por ejemplo, observaciones. Este tipo de escala se utiliza en la investigación cualitativa, por lo regular. Entonces, por ejemplo, el sexo de una persona es un dato nominal, no numérico. ¿Por qué? Porque nos indica femenino, masculino. También, por ejemplo, el número del seguro social es un dato nominal numérico.
porque como dicen, puede ser numérico o no numérico, pero se le atribuye, o sea, es muy común que no sea numérico, pero como es una información, para que se entienda un poquito, no quiero extenderme mucho para la misma situación del video, pero yo sé que es un temita que requiere un poquito de explicación, ¿verdad? Porque si es algo nuevo puede ser un poco difícil de entender. Entonces, para diferenciarlo, nos vamos a concentrar en un tipo de dato, ¿verdad? Que nos dé una información, que nos dé un atributo, ¿verdad? Como un tipo de adjetivo, por así decirlo, de eso que se está estudiando. Entonces, como le digo, el sexo de una persona no es numérico, pero nos da un atributo de lo que se está estudiando. O sea, hembra, mujer. Número de datos social es el número, pero me identifica, o sea, me da una identificación de la persona, en el caso del número de seguro social. Y sería lo mismo con el número de cédula, por ejemplo. Entonces, continuamos. Recuerden como que si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo les voy a habilitar un foro para este tema, para los dos temas, para que si en la semana o algo ustedes tienen alguna duda, lo veamos por ahí, pero me notifican por el grupo de WhatsApp de que, profe, puse una duda en el foro, así cualquier duda que alguien ponga por ahí, yo les respondo, también le puede servir para otra persona. Entonces, continuamos con la escala de medición. Tenemos la escala ordinal, ¿verdad? Que diferencia de la nominal. Entonces, esta sí requiere un sentido de orden, ¿verdad? O una jerarquía. Entonces, cuando los datos, o sea, las propiedades que demos los datos requieren este sentido de orden y jerarquía. Vuelvo y repito. Entonces, se utiliza, en este caso, la escala ordinal. Entonces, en esta, los datos ordinales pueden ser numéricos y no numéricos, igual. Pero por lo regular, es muy común que sean numéricos. Por ejemplo, medidas, por ejemplo, en el caso de uno no numérico, ¿verdad? Pues pudiera ser medida de pequeño, mediano, grande. Y un numérico pues sería, por ejemplo, primero, segundo, tercero. A nivel número puro, ¿verdad? Que indica un orden. Entonces, la escala de intervalo es una escala de intervalo, ¿verdad? Cuando los datos tienen propiedades ordinales, o sea, tienen propiedades o tienen características de ser datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de propiedad. Vamos a ver cómo se explica eso más fácil. ¿Qué quiere decir? Pueden tener sentido de orden, ¿verdad? Pues tienen a lo mejor un orden ascendente o descendente, pero en este caso, si se separa ese orden, no pierde el sentido de ese dato, o sea, puede ser independiente por cada uno. Y además de eso, en este caso, el 0 no indica ausencia de propiedad. Cuando hablamos de 0 como tal del número, porque si en el caso de orden 0 no te indica nada, 0 ¿qué? 0 es nada. Entonces, un ejemplo de esto, claro que es el más conocido, es el caso de la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Porque en Fahrenheit saben que no empieza desde el 33, si no estoy equivocada. Entonces, saben que los centígrados empiezan desde su punto más bajo de frío, empieza a partir del 0, que viene siendo a la menos, ¿verdad? Por eso 0, o sea, cuando estamos a una temperatura 0, es que está frío. Y cuando está bajo 0, pues más frío todavía. Entonces, en este caso, como ven, ese tipo de datos, de información numérica, no pierde el sentido teniendo el valor 0. Y si yo, por ejemplo, lo sacara de la escala, por ejemplo, de la temperatura vamos a poner una temperatura de 0 a 16 grados, yo quito, por ejemplo, 15 grados, no me pierde el sentido porque tiene una característica propia. No sé si de entender.
Entonces, ese es el ejemplo más claro de una escala de intervalo. Entonces, y por último tenemos la escala de razón. En una escala de razón, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo. Entonces, está al revés. La de intervalo tiene datos de la ordinal. La de razón tiene datos, o sea, tiene características de la de intervalo. Pero en el caso de la razón, los datos que tienen, ¿verdad?, las propiedades de intervalo, pero la proporción entre ellos tiene sentido. Para eso se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. En la de intervalo, el valor 0 no indica ausencia, como dije. Porque le puse el ejemplo de la temperatura. En este caso, el 0 sí puede indicar ausencia en un tipo de información, ¿verdad? Un tipo de dato. Y por lo tanto puede indicar ausencia de esa propiedad que se está midiendo. Entonces, en este caso, los datos de razón siempre son numéricos. Siempre son numéricos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería acá las variables como la edad, la distancia, la altura, el peso y el tiempo. Como ven, no podemos decir en 0 años vamos a hacer tal cosa, no. No podemos decir ya tiene 0 años. Hay 0 kilómetros de distancia, nada. Hay 0 estatura, no. Son datos que tienen una relación uno con otro, pero el 0 no determina, no significa nada, carece de sentido. Por este caso, entonces sería de razón. Busca la manera de dar una explicación, ¿verdad? De ese dato. Entonces, un ejemplo claro es el peso, por ejemplo, y eso le iba a decir también, ese tipo de escala, por lo regular relaciona, involucra esos dos elementos, que esos dos datos, ¿verdad? Dentro de esa agrupación. En este caso, como le dije, el ejemplo claro sería el peso de una persona al tiempo utilizado para una tarea. Por ejemplo, yo estoy estudiando y hago la comparación del peso que tiene una persona durante un tiempo determinado, como esos estudios que hacen de las pérdidas de peso. Entonces ustedes dirán, ¿para qué eso de escala? ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que realmente es una información muy importante, ya que usted está trabajando con datos que están investigando, la información, como les dije, que se convierten, todos esos datos agrupados se convierten en información. Entonces, en el caso de, ya sea que va a investigación cualitativa, investigación cuantitativa, tienen que hacer algún tipo de, tienen que estructurar y graficar, ¿verdad? Tienen que convertir esa información, presentarla de alguna manera. Yo les di algunas herramientas de cómo se presentan. Entonces, ese tipo de información se debe procesar, ¿verdad? Dependiendo el tipo de investigación, como dije, cualitativa o cuantitativa. Y también depende si usted va a estructurarla, ya sea a través de un cuestionario, que lo vamos a ver en el tema 5, un cuestionario cualitativo, que serían entrevistas, o un cuestionario cuantitativo, que serían encuestas. Entonces, como dice acá, las variables cualitativas son aquellas que se usan para identificar un atributo de un elemento. Se emplean en la escala nominal o la ordinal, como les dije, y pueden ser numéricos o no. Por lo regular no son numéricos, ustedes saben. Entonces, los datos obtenidos en estas variables se resumen contando el número de observaciones de cada valor que toma la variable o la proporción de estos. Un ejemplo, el color de un auto en una investigación cualitativa. Estamos pues desarrollando una cualidad, ¿verdad?, de ese objeto de estudio. Entonces es un tipo de variable cualitativa. Es un ejemplo claro del color de un auto, ¿verdad? Entonces las variables cuantitativas son aquellas que requieren valores numéricos para definir los datos. Se emplean con las escalas de medición de intervalo o de razón, que son las que sí tienen pues números puros, como les dije. Entonces, un ejemplo claro sería la altura de una persona, como les
como más o menos vimos en las escalas anteriores. Entonces, yo creo que está claro. Variables cualitativas, cuantitativas, ¿verdad? Se emplearían escalas de intervalo de razón y las cualitativas, variables nominal y la ordinal. Pues bueno, continuamos. Aquí tenemos una tabla rapidita. A ver si la puedo explicar para no extenderme mucho. Básicamente un ejemplo, ¿verdad? Características básicas de la escala nominal. Los números identifican y clasifican ese objeto, la nominal. Números o atributos, ¿verdad? Identifican y clasifican un objeto. Ejemplos comunes, por ejemplo, como dije, número de seguridad social, número de jugadores de fútbol, etc. En el caso de marketing, ahí tiene un ejemplo común y uno orientado al marketing. En el caso de marketing puede ser número de marcas, tipos de tiendas, clasificación, por el sexo de la persona, como mencionamos anteriormente. Entonces, en la ordinal, una de las características básicas es que los números indican la posición relativa de esos objetos a nivel de orden, ¿verdad? Y jerárquicamente, pero no la magnitud de las diferencias entre ellos. Un ejemplo común, la clasificación de calidad, clasificación de los equipos de un torneo, otro ejemplo, y en el caso de marketing, clasificación de preferencias, posición del mercado, una clase social, sabe que están muy marcadas, en el caso de clases sociales, pues viene como un orden, ¿verdad? Alto poder adquisitivo, clase media, clase pobre o de escasos recursos. Realmente no es bueno utilizar el término pobre, pero así. Lo de intervalo. El intervalo es una de las críticas básicas que pueden compararse las diferencias entre los objetos. El punto cero es el arbitrario, como les dije. En la escala de intervalo de razón, la diferencia es que en la de intervalo el cero no pierde el cero no indica o no deja de permitir, ¿verdad? Que se pueda medir ese dato. Entonces en la de razón, sí, esa es una de las diferencias. Entonces, como les dije, un ejemplo común de la de intervalo, la temperatura, ya sea en Fahrenheit o en centígrados. Realmente la que aplica más es centígrados por el tema de que le dije que todavía en cero representa representa un grado que se cuantifica. En Fahrenheit sí, porque Fahrenheit en algún momento si baja va a llegar a cero, pero el cero de Fahrenheit es una cosa increíble. No es lo mismo que en centígrados. Pero bueno, continuamos. Ejemplo de marketing. De intervalo puede ser actitudes, opciones, números de índice. Eso realmente no van a trabajar con eso. O sea, no van a trabajar con ese tipo de escala. De razón, como le dije, el punto cero es fijo. Puede calcularse los valores de la razón de la escala. Un ejemplo es la longitud, peso. Ejemplo de marketing, edad, ingreso de una persona, costos, ventas, participación en el mercado. La de razón realmente es una de las más usadas a nivel de cuantitativo porque te da datos muy específicos, ¿verdad? No a niveles tan abstractos como lo de la intervalo. Pero la de razón sí te da mucho tipo. Ustedes van, en caso de que hagan una encuesta, la edad y depende de lo que quieran investigar, es uno de los factores más importantes. Entonces continuamos. Ay, padre, no quiero que se extienda tanto el video. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Y deben tenerlo muy claro. Depende del tipo de investigación que van a hacer, ¿verdad? En la cualitativa las herramientas son entrevistas en profundidad, entrevistas en general, reuniones de grupo, técnicas proyectivas, que la vimos cada una definición en el tema 3,
Y en la cuantitativa, observación, encuestas y experimentación. Ustedes tienen que decidir cuál herramienta van a utilizar dependiendo del tipo de la investigación. Que en la parte de metodología deben describir la investigación utilizada y la herramienta, ¿verdad? Entonces, características de una investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa estudia fenómenos no observables directamente, latentes y profundos, como hemos hablado, permite reconocer información que no sería posible recoger con técnicas cuantitativas, o sea, ya que, ¿verdad? Las personas no siempre están dispuestas a responder a determinadas cuestiones con sinceridad. Por eso las entrevistas son un poco más personalizadas y pues obtienen otro tipo de informaciones. Las personas no siempre pueden responder adecuadamente a cuestiones que afectan su inconsciente, como les dije. Utilizan muestras reducidas, representativas del universo, pero a nivel estadístico. Vamos a ver el universo y muestra. Los resultados no cuantificables, o sea, los resultados en las encuestas, en los cuestionarios de entrevistas, que son lo que más se emplean en la investigación cualitativa, dice que utilizan muestras reducidas, representativas del universo, ¿verdad? Pero a nivel estadístico. Eso lo vamos a ver ahora para que entiendan la parte de las muestras y el universo. Los resultados no son cuantificables ni extrapolables al total de la población. Eso lo voy a explicar ahora también. La información recogida es muy rica y profunda. Utiliza técnicas de recogida de información menos estructuradas y utiliza análisis psicológicos para ir más allá de las respuestas que se dan. Vuelvo y digo, eso va a depender del tipo de investigación. Entonces, la investigación cuantitativa, los aspectos que se requieren estudiar se definen en forma operativa para poder medirlos, de forma que los resultados obtenidos se puedan tratar por medio de técnicas estadísticas. En la investigación cuantitativa es que utilizamos pues la mayoría de las escalas, como le dije, principalmente la de intervalo y la de razón, porque datos que vamos a medir. Entonces, estas técnicas de obtención de información son más estructuradas y más rígidas que en el caso de las cualitativas, pues son técnicas extensivas que estudian muestras grandes que representen a la población que se va a estudiar y sus resultados son extrapolables al total de la población, a diferencia de la cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más claras. Para que lo vean aquí, ya un poquito más claro, en la clase pasada, en la clase del tema 3, vimos así en la parte de las encuestas rápidamente qué es el universo. Yo les dije que lo vamos a ver más adelante porque eso es algo que ustedes van a tratar si hacen encuestas, que es lo más recomendable. El universo, como habíamos hablado, es un conjunto de cosas, elementos o personas que son objeto de investigación. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo claro. Si yo voy a hacer un estudio sobre, no sé, vamos a decir algo, posibles consecuencias que tiene el usar esmalte, por decir algo, en las mujeres, entonces, ¿quién ustedes creen que va a ser mi universo objeto de estudio en este caso? Las mujeres, efectivamente. O sea, es como un tipo de segregación, ¿verdad? Segmentación de las personas o elementos que van a ser objeto de estudio. Ese es mi universo. Esa clasificación de a qué público se va a enfocar ese estudio. Entonces, una muestra se representa con la letra N. Una muestra es un subconjunto de elementos de una población. N, muestra y población va de la mano. Población, ustedes saben lo que es población, cantidad de personas, ¿verdad? En una determinada región, país, ciudad, etc.
Entonces, la muestra es representativa y permite la extrapolación de resultados a la población con un nivel de confianza y error global fijado por el investigador. Vamos a ver ahora eso de nivel de confianza y error global. ¿Qué es eso? Pero lo que quiero especificar es esto. Entonces, lo que se pretende es estimar un parámetro de la población media proporción por medio de un cálculo estadístico en la muestra. Lo primero que se debe hacer es definir de forma pues exacta, ¿verdad? El universo objeto de estudio, como les dije. En el caso del ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Definimos que mi objeto de estudio van a ser las mujeres por los factores que yo voy a investigar de algunos posibles efectos del uso de esmalte. Perfecto. Entonces, sobre esta población se determinará un subconjunto, que es la muestra. Yo no puedo estudiar a todas las mujeres del mundo. Lamentablemente, eso es imposible en un estudio, como les dije. Entonces, mi muestra, como ven aquí en esa imagen, en esa imagencita de acá, imaginen que en este círculo, ¿verdad? Están todas las mujeres del mundo o de un país en específico, porque como les dije, siempre hay que delimitar las investigaciones. Vamos a decir que voy a estudiar todas las mujeres de República Dominicana en ese estudio. Mi muestra es ese subconjunto que yo voy a elegir para hacer el estudio, porque no se lo voy a poder hacer a todas las mujeres de República Dominicana. Entonces mi muestra es esa pequeña porción que se elige, ¿verdad? Para poder hacerle el estudio específico, para poder hacer las encuestas en este caso. Entonces, como dice aquí, los elementos que formarán parte de la muestra se definen por el tamaño y el diseño muestral, que vamos a ver el tamaño ahora. Por eso es que es bueno delimitar, porque ustedes, como digo, a través de una encuesta usted no va a poder alcanzar todo el universo o la población que usted quiere estudiar. Eso es imposible. Por eso es sumamente necesario que se delimite el tipo de población, el universo en general. Entonces, el diseño muestral no es más que las características y la forma de seleccionar esos individuos que usted va a estudiar. En este caso, estamos hablando de encuestas, ¿verdad? Y recuerden que esto se realiza para el tipo de investigación cuantitativa. Entonces, la medida de la muestra afectará a la precisión con la que queremos obtener los parámetros de la población. Entonces, a mayor precisión necesitaremos una muestra más grande, es lo que decía. Si usted quiere tener una precisión exacta, tener una gran cantidad de personas a las que va a encuestar, pues esa muestra va a ser más grande. Por ejemplo, si usted seleccionó que su población son 1000 mujeres de República Dominicana, o las mujeres de Bávaro, por ejemplo, de una estudio específica, su muestra va a ser grande porque está hablando de una cantidad poblacional grande de mujeres en este caso. Entonces, la determinación de la medida de la muestra necesaria para una investigación va a depender del error del muestreo, del nivel de confianza, de la varianza y el tamaño de la población. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. No se compliquen, realmente es un tipo son elementos que intervienen en la determinación del tamaño de la muestra y para uno pues conseguir la muestra específica que se debe hacer en base al objeto de estudio determinado. Entonces, el error de muestreo se define como el margen de error que el investigador está dispuesto a admitir y se considera próximo al 5%. Ustedes saben que en cada estudio de mercado, en cada estudio de encuestas como tal, siempre hay un margen de error. Nunca se completan las encuestas. No voy a decir nunca, pero por lo regular no es común que se puedan completar todas las encuestas de la muestra que se seleccionó por falta de tiempo, porque personas no las completan, porque no se consigue que puedan encuestar a toda esa cantidad de personas. Entonces, esto es lo que me indica aquí, siempre un margen de error, que por lo regular se establece, ¿verdad?, que es de un 5%. Entonces, el nivel de confianza es la probabilidad con la que
queremos que se cumpla el error muestral. O sea, yo tengo una confianza de que probablemente, por así decirlo, no se me va a cumplir tal cosa del error muestral, ¿verdad? Entonces, la varianza, que se representa con la letra S, S2 o S al cuadrado, es un cálculo estadístico que mide la dispersión de una variable. Como habitualmente ante la investigación no se conoce el valor que tiene, pues se recoge el criterio de varianza máxima, que se establece pues una varianza mínima, tiene ya un valor establecido, ¿verdad? De 0,25. Entonces dirán ustedes, ¿para qué todo eso? ¿Matemática? No. Entonces, ya esta es la última diapositiva para no extender más el video. Esa medida de población que les comenté de la muestra, todo esto que les mencioné anteriormente no es porque sí. No sé de ahora que se están haciendo estudios de mercados. Hay personas que en el caso de ustedes no van a hacer un estudio, como le dije, de ese nivel, pero hay personas que sí, incluso para investigaciones científicas, que toman muchas personas en un objeto de estudio, ¿verdad? Donde son poblaciones mundiales y obviamente desde ese tiempo, de esos de años anteriores, pues se buscó la manera de tener una fórmula que nos pueda decir la muestra ideal para ese estudio, ¿verdad? Que se va a realizar cuando es muy grande. Entonces, ustedes no tienen que hacer la fórmula, pero sí es bueno que la conozcan. Además, esto es parte de un estudio, ¿verdad? De investigación, aunque ustedes no la vayan a desarrollar como tal. Y es de importancia el conocimiento, porque toda investigación realmente debe tener lo que es una escala de medida de la información. Y en el caso de una investigación cuantitativa que va a realizar encuesta, esto es imprescindible. Ustedes lo van a ver en todo el tipo de estudio, por más sencillo que sea. Ahora bien, como les comenté, cuanto más grande es la población, más grande será la muestra. Yo espero que ya tengan familiarizada la parte población, personas que serán objeto de estudio y la muestra, esa pequeña segmentación, esa pequeña parte que yo voy a seleccionar de mi universo, objeto de estudio grande, todas esas cantidades de personas, ¿verdad? Entonces, para yo saber, por ejemplo, si yo elegí, como les dije, las mujeres de Bávaro, Punta Cana, yo tengo que tener una idea más o menos de cuál sería el número correcto en base a las mujeres de Bávaro, que yo no la voy a entrevistar a todas, pero un número prudente que me dé por lo menos una información, que me dé la mayor cantidad de información requerida posible. Entonces, como dice acá, a partir de cierta medida, a partir de cierta medida de población, las medidas de las muestras se mantienen constantes. Entonces, como les comenté, n es igual a muestra, n significa muestra en la ecuación. Z es el valor obtenido en función del nivel de confianza, que es del 0.25, como les comenté anteriormente. Para un nivel de confianza del 95%, Z en este caso, eso les voy a comentar. El nivel de confianza va a variar si usted lo quiere poner que va a tener un 95% de probabilidad de llenar la encuesta. Entonces, Z, que en este caso el valor obtenido, ¿verdad? Sería de 1.96, perdón. Y para un nivel de confianza de 1.25.5, entonces Z sería 2 en la fórmula que ven acá. Entonces, entonces aquí el nivel de confianza y el error máximo, que es como le dije, que es de un 5% por lo regular, lo elige el investigador. Entonces, así rapidito, no tienen que, como le dije, esta ecuación no tienen que hacerla porque
incluso les voy a hablar de otra herramienta. Pero básicamente aquí, ustedes ya saben que Z, ¿verdad? Estoy enfocándome aquí. Ustedes saben que Z va a ser el nivel de confianza que usted va a elegir, ya sea un 95 o un 95.5, lo que usted entienda que, o sea, si usted entiende que sus encuestas que usted va a hacer, su estudio, puede tener un 95% de confianza de que la va a llenar, ¿verdad? De que se va a completar todo, pues usted pone 95, entonces aquí Z sería 95, el 95%, que en este caso es 1.96. El S, que viene siendo el error, perdón, que viene siendo de un 0.5%, como verán aquí. Exacto, del muestreo, que viene siendo un 5%. Hay personas que le ponen un 3, un 4, pero lo más recomendable es que un 5, porque casi siempre es un 5 el error del muestreo. Y S, que como les comenté es la varianza, que tiene un valor de 0.25. Entonces aquí es simplemente, es una operación matemática normal. Sí, esta parte aquí que se me está olvidando comentarle. Hay muestras que son infinitas, porque usted, como les dije, usted delimitó que su población van a ser todas las mujeres de Bávaro. Ahora, si yo digo, no, mi población son 1000 personas, 1000 mujeres que viven en Bávaro. Entonces, esa es finita porque tiene un límite. Entonces, depende del tipo de población que usted definió, ¿verdad? Como objeto de estudio. Si es infinita, corresponde a la primera ecuación. Y si es finita, pues a la segunda. Entonces, básicamente es eso. Si es infinita, se hace esa operación, que es verdad, z al cuadrado, que es el nivel de confianza, 1.96 o 2, dependiendo de lo que usted elija, S, que es la varianza, que es 0.25 dividido entre el margen de error, que usted le va a colocar ya sea un 5 o un 4%, lo que usted entienda. Vuelvo y les digo, no tienen que hacerlo, es una explicación porque es importante que ustedes conozcan cómo se calcula una muestra en un estudio de investigación cuantitativo. Entonces, es como le digo, así es que se calcula esa muestra. En los estudios de investigación, donde se van a estudiar muchas, infinitos de personas, ¿verdad? Un estudio muy amplio, aunque sea finita, pero que es a gran escala, entonces es necesario que se calcule. Esa es la manera, ¿verdad?, oficial para calcular esa muestra. Ahora bien, hoy en día depende, porque hay, como les dije, hay diferentes tipos de estudios. Hay estudios más sencillos de investigaciones así, como por ejemplo una investigación más, más sencilla que no abarcan tantas cosas como la de ustedes, de algunas que otras materias o la de tesis o trabajos de investigación de máster. Se pudiera realizar la ecuación, o sea, la fórmula, pero hay muchas herramientas hoy en día. Hay muchas herramientas, muchas páginas web que te dan la opción de tu calcular tu muestra sin tener que hacer la operación, ¿verdad? La fórmula. Entonces aquí le puse el link, que como ven aquí sale la manito. Aquí pueden cliquear en caso de que alguien vaya a hacer una encuesta para su estudio. Entonces simplemente usted entra a esta página y le va a aparecer este cuadrito. Usted pone el tamaño de la población. Por ejemplo, usted dice que va a estudiar, como le dije, 1000 mujeres de la ciudad de Punta Cana, Bávaro. Saberón Punta Cana, el distrito municipal, ¿verdad? Y usted pone un nivel de confianza de un 95% y el margen de error, que por lo regular es de 5%, no es bueno ponerlo de menos. Entonces, miren, automáticamente se lo calcula. El tamaño de la muestra para ese estudio sería de 278 personas. Por eso le digo, ese pudiera ser un estudio de tesis,
porque va a estudiar 268 personas, que realmente requiere un tiempo. Yo les recomiendo a ustedes que lo que sea que vayan a estudiar le pongan el tamaño de la población sea pequeña para que su muestra también sea pequeña y porque sea más estructurada la información. Ya voy a dejar hasta aquí el video para hacer el siguiente del tema 5, que es el que procede. Como quiera se extendió un poco pero ¿qué es lo que le digo? Hay mucha información que realmente es necesario explicarla. Ya cualquier duda, chicos, que tengan, no dejen de consultarme y pues estamos en contacto por el grupo y por el foro que les voy a habilitar. Que pasen bueno.